ciudadano Nicolás Maduro, canciller de la República, ciudadana Cilia Flores, procuradora general de la República, ciudadano Aristóbulo Isturi, vicepresidente de la Asamblea Nacional, ciudadano doctor Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, terror de los casinos, garitos y timba, ciudadana ingeniero Jacqueline Faría, jefa de gobierno, ciudadanos y ciudadanas, ministros y ministras del gabinete presidencial, ciudadano concejal Juan José Rodríguez, vicepresidente del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador, ciudadanos y ciudadanas, diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, ciudadanos y ciudadanas, concejales y concejalas del Municipio Bolivariano Libertador, ciudadano doctor Juan Pablo Torres Delgado, secretario municipal, ciudadano Guillermo Durán, cronista de la ciudad, ciudadanos y ciudadanas, directoras y directores del municipio, ciudadanos y ciudadanas, representantes de los consejos comunales 19 de abril de las parroquias Macarao, Santa Rosalía y El Valle, ciudadanos y ciudadanas, Unidad Ejecutiva Nacional 19 de abril de la parroquia San Juan, Unidad Educativa Nacional Madariaga, parroquia Altagracia, ciudadanos miembros del grupo de metales de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, ciudadanos y ciudadanas, representantes de las diferentes organizaciones sindicales, ciudadanos y ciudadanas, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores. Todo esto es como para decirlo sin tomar respiración, para un buen ejercicio. Compatriotas y compatriotas. Es que ahora que hay ese pleito con la cuestión de género, que si los ciudadanos y las ciudadanas, lo mejor es usar la palabra compatriota, porque es igualito la compatriota y el compatriota. Ahí sí que nos igualamos. Casi nos igualamos los hombres con las mujeres, que son superiores. Bueno, hay toda una lógica en los sucesos. Aquí me han puesto una orden y es obvio que me tenían que nombrar orador de orden. Yo he sido casi siempre más bien un orador del desorden. Pero yo creo que esta mañana tiene una cosa muy bella. No hay mañana más bonita que aquella en la que empieza una revolución. Eso es como el comenzar de una pasión. Uno no sabe cómo va a salir de eso. Uno sabe que todo es una locura, pero que sin embargo vale la pena. Uno tiene miles de dudas, miles de sobresaltos, 500,000 de miedos y de amarguras, y sin embargo la pasión y la revolución llegan, porque sin ellas la vida no vale nada. Estamos aquí a 202 años de una mañana en que no digamos que comenzó algo, porque la revolución comenzó con la primera resistencia, pero de 300 años de calma que no fue tal, porque hubo sublevaciones, alzamientos, rebeliones, cumbres, Pachacutic y toda esa fronda que estuvo golpeando los cimientos del poder imperial. Pero una de esas rebeliones fue la que cundió, la que cuajó, y llevamos 202
2 años en ella. Una pasión verdadera no se olvida, ocupa toda la vida, y la vida republicana, aunque haya empezado mal, aunque no haya sido perfecta, lo que tienen de bueno las pasiones, los amores, las revoluciones es su imperfección, la posibilidad de perderlo todo o de ganarlo todo en un solo envión magnífico. Vamos a imaginarnos que estamos en esa Caracas del 19 de abril de 1810. No reunía más que unas pocas decenas de habitantes, muchas menos de las que se convocan cada día actualmente en la Universidad Central de Venezuela. Luego allí todo se sabía. Se habla mucho de que esto fue un alzamiento nada más de mantuanos, de notables, etcétera, pero perdón, allí los medios de comunicación estaban por algo mucho más eficaz, que era el chisme. Todo se sabía y aquello debe ser divertidísimo. Esto era una plaza mayor, que es el centro de convocatoria, el corazón de las ciudades hispánicas, una plaza de mercado, pero era la plaza donde se sabía todo, se decidía todo, se hablaba todo. Dijo Arístide Rojas de esa Caracas colonial que era una ciudad en donde solo se conjugaban 3 verbos, que eran comer, dormir y rezar. El verbo responsabilidad todavía no se conjugaba en esa época. Y sin embargo, esta modesta capital de capitanía, valga la redundancia, era la primera gran escala de los buques que venían desde la metrópoli, y a veces de visitantes tan distinguidos como los piratas. Tuvimos cerca de 200 incursiones piráticas en 2 siglos, en los primeros tiempos de nuestra vida colonial, y allí llegaban noticias, llegaban chismes, llegaban impresos prohibidos, llegaban conspiradores. Había como toda una ebullición muy propia de las ciudades puerto. Caracas es una ciudad puerto que no se reconoce como tal. Esa muralla que nos separa del mar nos permite sentirnos un poco menos caribeños de lo que somos, con lo cual lo somos todavía más. Somos una ciudad levantisca, rebelde, guapachosa, desordenada, abierta a todas las influencias. El Barón de Humboldt en las primeras horas en Caracas se encontró, nada más subiendo ese camino, que les recomiendo que hagan ese recorrido histórico para que vean cómo eran las fortificaciones contra los piratas y las ventas. Humboldt se encuentra una cantidad de tipos hablando de doctrinas subversivas y de derrocar a las monarquías y los imperios, que salió asustado. Imagínense, un alemán tan serio como él, encontrarse ya en sus primeras horas aquí con el clima que imperaba. ¿Pero por qué eso? Es que desde 1492, el 12 de octubre, empieza la Primera Guerra Mundial. Es una guerra por el dominio del globo. Se pelea en todos los mares. Dura más de 300 años y medio concluye con el dominio de Inglaterra en el siglo XVIII sobre el planeta, hegemonía que solo va a caducar en 1939 con la llamada Segunda Guerra Mundial. Los ejes de la historia mundial giran sobre el Caribe y el Atlántico. No somos conscientes de eso. Aquí hacen rebatiña los imperios, el imperio español, el imperio francés, el imperio inglés. Incluso tenemos colonias de daneses dentro del Caribe, en aquel enorme torbellino en que entran piratas, filibusteros, corsarios, flotas imperiales, flotas de los ingleses, en que Oliverio Cromwell lanza una expedición llamada el Western Design para conquistar América. Se decide en alguna forma el destino de la hegemonía europea, y esta va a decidir casi todavía hasta mediados del siglo pasado el destino del mundo. Esa pequeña aldea puede dar origen a acontecimientos de una relevancia extraordinaria. Y en efecto, una de esas grandes revoluciones se está jugando para 1810. Fíjense ustedes, desde 1783, los franceses se meten en las colonias atlánticas de Inglaterra y hacen que éstas se independicen. La expedición de Lafayette es
determinante en eso. Esto es un episodio más de una secular guerra entre el imperio inglés y el imperio francés. Los franceses son tan delicados y tienen una culinaria tan buena que uno se olvida de que son imperialistas, pero vaya que son. El que lo haya olvidado, que se fije en Libia. Y entonces, en esa guerra, se empatan desde 1789 en una supuesta disputa entre república y monarquía, pero que es en realidad una disputa por los mares del mundo, las rutas comerciales y por el comercio del mundo, que significa la hegemonía. Dentro de esta batalla planetaria tiene una significación lo que va a suceder en Venezuela. Fíjense ustedes, en 1806 Francisco de Miranda invade por Coro con el apoyo de los ingleses, pero ese año y el año inmediato los ingleses dirigen 12 enormes expediciones contra Buenos Aires, expediciones de decenas de miles de combatientes que son rechazadas por los bonaerenses. Tienen evidentemente la idea de utilizar la expedición de Miranda como una diversión para culminar ese plan de dominio del Atlántico Sur, que entonces cuadra el paso interoceánico entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Resultado de eso a largo plazo, las Malvinas. Y el pleito actualmente de Cristina con la cumbre y la cuestión de las Malvinas. Fíjense que todo tiene su historia. Mientras tanto, en esta disputa, Bonaparte invade España en 1808 y entonces resulta que España, el soberano Carlos IV, abdica a favor de su hijo. Esto es una tragicomedia bellísima. El señor abdica a cambio de dinero y de una cantidad de rentas, y el hijo después abdica, y entonces después abdica en nombre de un consejo de regencia, y la autoridad se va pasando de tantas manos que termina que nadie sabe en manos de quién está, y viene a parar en el verdadero dueño de ella, que es el pueblo. El pueblo es el que va a decidir en España, mediante una guerra de liberación sangrienta, empecinada, sostenida, va a derrotar las tropas invasoras que, en nombre de un movimiento que empezó como revolucionario y republicano, están imponiendo monarquías en el mundo. Fíjense ustedes los juegos de esta historia. Hay una cosa muy bonita aquí. Napoleón Bonaparte pone de rey de España a su hermano, un señor José I, que le decían Pepe Botella. No tengo que explicarle porque era. Y Pepe Botella tiene un plan para libertar América. Eso es extraordinario. Leer la historia es una de las grandes introducciones al humorismo. Pepe Botella nombra una gran cantidad de agentes para liberar América, la América española. Son unos agentes que tienen que venir aquí a predicar y a conspirar para liberar América. Y entre otras cosas, fíjense, era un gobierno supuestamente revolucionario el francés. Tienen que respetar mucho a las autoridades y sobre todo a los curas, a la iglesia y a la Inquisición. Tienen que tratarlas con gran respeto estos agentes revolucionarios. Todo eso a cambio de ¿qué? De dar la libertad a la América española a cambio del comercio libre con los pueblos de las dos Américas. Pequeña cosa. Es decir, esto parece la repartición del comercio libre con Libia, después que es despedazada. Ellos siempre están en ese tipo de cuentos. Lo que se está moviendo sobre América, sobre Venezuela, son conjuras planetarias. El destino de los imperios de la hegemonía mundial depende de lo que aquí suceda. Ahora, yo estaba hablando de una revolución, no es que se me olvidó el tema. Las revoluciones casi siempre surgen de los choques entre los imperios. Los imperios en sus rebatiñas se desgarran, se rompen, se quiebran, y en esos resquicios nace la esperanza del mundo, que es las revoluciones. En este choque planetario entre ingleses y franceses nace una oportunidad para nuestros pueblos. Como hemos dicho, Napoleón bloquea a Europa para evitar que los ingleses, cuyo poderío es naval, puedan comerciar. Piensa así hacer un bloqueo a la inversa, prohibirle entonces tener contacto con las costas.
Ahí el problema es que Portugal se niega al bloqueo, pero no por heroicidad, es que Portugal casi está dominado, igual que Brasil, por el comercio de los ingleses. No había forma de que Portugal dominara el comercio con ese continente que es Brasil. Y entonces, en ese sentido, era precioso Portugal, porque era la gran base naval de los ingleses para el comercio con Brasil. Napoleón entonces le pide a Carlos IV el paso por sus tropas por España con el pretexto de ir a tomar Portugal. En realidad lo que quiere es de luego quedarse además con España. Carlos IV, en una de esas sinvergüenzuras tan propias de las monarquías que parecen especializarse en eso, accede porque hay un partido en España que está favorable a su hijo Fernando VII y él casi prefiere que un extranjero lo mantenga en el poder en contra de su hijo a resistirse a ese poder invasor. Cualquier parecido con el presente es pura coincidencia. Y entonces estalla esa enorme movimiento, esa revolución en 1808, y en todas partes, en Europa y en América, surgen juntas defensoras de los derechos de Fernando VII. Fíjense que ya se saben hasta el ritmo. Es una frase muy bonita, juntas defensoras de los derechos de Fernando VII. Fernando VII era un sinvergüenza también, que lo agarran los franceses, y entonces a cambio de un dineral él también abdica de la forma más desvergonzada, renuncia a su trono, y sin embargo la esperanza de España y de los americanos va a girar en torno a las juntas conservadoras de los derechos de Fernando VII, que frente a la invasión francesa de los imperios parecen una especie de pequeño remedio. Y entonces aquí uno pudiera decir, anticipando los títulos, yo tampoco quiero lacayo. El problema es que ¿a quién le es usted fiel en tiempo de su sacra real majestad? Resulta que el rey abdicó en favor de otro señor que también abdicó. Pero entonces ese señor, a su vez, abdicó en un soberano extranjero, aunque hay unas juntas conservadoras que tratan de conservarlo. Yo no sé cómo pueden conservar a un soberano que ya se ha podrido. Eso parece unas operaciones contemporáneas, mientras que un supuesto consejo de regencia también pretende gerenciar las cuestiones de España. Fíjense ustedes, las viudas de la monarquía de derecho divino, ¿a dónde van a volver los ojos? Señor, parece una serie de abdicaciones en serie de poderes. Y entonces, cuando la cúspide de la pirámide del poder se disuelve, vuelven los estudiosos, vuelven los políticos la mirada a la base de la pirámide, que es la que lo soporta todo, que es el pueblo. Sí, señores, aún dentro de esa época de discusiones de derecho divino, se habla claramente de la teoría de la soberanía, aún legitimándola con argumentos religiosos. Fíjense ustedes que, según los firmantes de esa acta que va a salir del 19 de abril de 1810, escrita con un estilo prodigioso, el Consejo de Regencia instalado en España no puede ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países porque ni ha sido constituido por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados no colonos, sino partes integrantes de la corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina y a la reforma de la Constitución Nacional. Fíjense de qué están hablando estos mantuanos. Son mantuanos, pero están hablando de soberanía, están hablando del voto del pueblo, están hablando que no se puede gobernar a aquellos a quienes no se ha convocado a presentar su opinión. Esa acta, no les estoy mintiendo, el acta está ahí, la acabo de ver, le tomé una foto para que vean cómo se las traían aquellos mantuanos de la época. El poder, por lo tanto, no viene de Dios, viene de los fieles habitantes. Y fíjense que sigue el acta. Si esas autoridades no pueden valerse a sí mismos los miembros que compongan el indicado nuevo gobierno, en cuyo caso el derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de procurar los medios de su conservación y defensa y erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas. Fíjense ustedes, hasta en
entonces el poder venía del derecho divino. Dios había señalado a un señor y todos los descendientes de él, como una especie de oligarquía sacramental, iban a tener el poder. No. Cuando eso se paraliza, cuando eso no funciona, cuando eso no sirve, la verdadera fuente del poder es el pueblo, y ese pueblo puede crear gobiernos que suplan las funciones que esa soberanía moribunda ha dejado de cumplir. Fíjense, una estudiosa de la historia, Carolina Guerrero, interpreta acertadamente que los actos discursivos prerepublicanos dieron cuenta de la concepción de la soberanía como poder supremo emanado del pueblo o de la nación, titular de derechos sagrados. Y esto le están diciendo, señores, que a veces van a argumentar eso con argumentos teológicos, con derecho natural, con todo el aparataje conceptual antiguo, pero que no por eso dejan de decir lo mismo. El pueblo es el soberano. Parece que fuera la canción patriótica de la conspiración de Gual y España, la carmañola americana: viva tan solo el pueblo soberano. Entonces, dentro de eso viene toda la serie de cosas que ya hemos visto representadas aquí. Ya todos ustedes se lo saben de memoria. Eso parece un guión escrito y en realidad tuvo algo de guión. Llega Emparan a Venezuela. Emparan es uno de estos políticos que resulta que primero estuvo con los españoles, después se acercó a los franceses. Él viene designado capitán general por Pepe Botella, el invasor francés. Y entonces imagínense ustedes cómo le sienta al mantuanaje de acá que llega un señor en nombre del invasor de España, en alguna forma. Además de eso, bueno, se mantiene la situación un poco estable, pero el 17 de abril llega un barco. Fíjense que siempre hay una cosa, los barcos que vienen, los barcos que van. En Venezuela todo depende del mar, y parece que Venezuela fuera Bolivia, porque nuestra historia solo menciona dos barcos: la llegada de Colón y el San Pedro de Alcántara. De resto, aquí hemos estado cerrados los océanos, pero casi todo ha dependido de la llegada o la partida de un barco. Pregúntenle a Bolívar y sus expediciones antillanas. Y entonces en ese barco vienen papeles que dicen que hay que darle obediencia a un consejo de regencia que se ha instalado. Ya es un poco fastidioso que se abdicó abdicó el otro, viene en la junta, entonces ahora hay un consejo de regencia, ahora es Pepe Botella. Yo creo que aquí más que un sentimiento de rebelión, lo que fue un sentimiento de fastidio. Bueno, pero ¿qué es eso? Explíquense. Nosotros, bueno, sí vamos a obedecer, pero ¿a quién vamos a obedecer? Cuando el poder llega a estos extremos de engalletamiento, pues, alguien tiene que poner en claro las cosas. Emparan tranquilamente, llena la ciudad de bandos diciendo que hay que obedecer a ese consejo, y entonces un conjunto de patriotas empiezan a reunirse aceleradamente a decir que no, que eso no se puede aceptar. Emparan además ha hecho esto sin consultar con el cabildo, que tenía una serie de atribuciones limitadas, pero eran atribuciones que se respetaban y que tenían un poco de interés. Entonces no se ha consultado con ninguno de los cuerpos representativos de esa sociedad colonial. Entonces, bueno, los conspiradores se reúnen, hay que llamarlos así, detienen a varios oficiales de las milicias que podían ser favorables, y al día siguiente ya ustedes saben también todo ese cuento, y además lo representaron aquí demasiado bonito. Llaman a Emparan a cabildo. Emparan dice: no, que yo soy muy religioso, tengo que ir a rezar allá a la catedral. Parece que estuviéramos viendo. Y entonces viene Salias y le dice: Usía, vaya a cabildo. Eso de Usía se estilaba entonces. Usía, vaya a cabildo. Y entonces un gentío empieza a gritar: a cabildo, a cabildo. Resulta que hay medio centenar de soldados en esta misma plaza. Ven que se toma al capitán general de un brazo y que se lo llevan a cabildo en contra de su voluntad, y nadie se mueve. Lo que quiere decir que ya el movimiento estaba dado. Todo lo que viene después, aquella cosa de las largas discusiones de Emparan, del inefable presbítero Madariaga, que hace señas supuestamente al pueblo, ha debido hacerla con un bastón. Vi el bastón ahí, un bastón impresionante. Yo creo que ante ese bastón Emparan se debió sentir intimidado, y entonces haciendo señas, etcétera. Resulta que
De allí viene la célebre frase, yo tampoco quiero mando, porque según la Junta, esa frase se habría dicho en la propia sesión del Cabildo. Según Rafael María Baral, que era un novelista romántico extraordinario, eso fue dicho ante el balcón, ante la gran rechifla de la ciudadanía, que le dijo, no, no, que se vaya, no queremos mando, etc. Entonces, fuere como fuere, lo cierto es que el acta de la Junta que se establece es un acta que la firma el propio Empara. Él después dijo que no, que eso era mentira, que él lo habían forzado. No, 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 él suscribe esa acta. ¿Y qué iba a hacer además? Una cosa tragicómica. Sus oficiales no le obedecen, el pueblo, lo que se podía llamar pueblo en esa época, una poblada que llenara la Plaza Bolívar, eso era una manifestación masiva, impresionante. Y entonces él dice, yo tampoco quiero mando. Y entonces así queda para el electoral. Pero, ¿en qué se traduce esto? Fíjense ustedes, hay una serie de síntomas allí que se parecen al enamoramiento. Esto es muy bonito. Ha habido un cambio de sede de la soberanía sin necesidad de matar a nadie. Es lo que llamaríamos una revolución pacífica. Resulta que las únicas medidas que toma la Junta y consulta en el acta es que destituyen a 2 o 3 personas, pero las dejan en goce de su sueldo, además. No hay ningún problema bajo la ilusión de que las clases dominantes o los poderes dominantes van a consentir un cambio político por el mero hecho de que este cambio sea razonable de acuerdo al derecho natural y de acuerdo a la proclamación de los pueblos. Fíjense, esas medidas son tan suaves que el presbítero José Félix Blanco dice que jamás hubo ejemplo en la historia de las revoluciones de una moderación como la que se vio en aquel día memorable. Esto parece lo que después diría Bolívar, que a cada conspiración seguía un perdón y a cada perdón seguía una nueva conspiración. Y sin embargo, dentro de esa moderación, uno podría decir que poco más de un año después ya hay una declaración formal de la independencia de Venezuela. Esta especie de acto de alcahuetería que se ha llamado Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Imagínense ustedes, es una conspiración republicana para preservar los derechos de Fernando VII, que es un sinvergüenza que además abdicó. Esas cosas de la historia, pero en el amor y en la revolución se vale todo. Y se vale este tipo de patraña. Lo cierto es que entonces, y poco tiempo después hay una constitución que declara igualdad de derechos entre las castas y que incluso tiene un artículo escandalosísimo que dice que el origen de la propiedad es el trabajo. Parece que esta gente se hubiera leído a David Ricardo, antecesor de Marx. Fíjense ustedes cómo poco a poco esa cosa que parece tan moderada, tan idílica, tan quedada, una especie de moderación extrema, al extremo de Carol Leal, una historiadora, lo llama la revolución del orden. Pero es que las revoluciones siempre empiezan de forma pacífica, siempre tratan de conciliar. No hay que acusar a aquellos ingenuos patriotas que estaban estrenando republicanismo como quien se estrena un traje nuevo o un enamoramiento nuevo, de aquella ingenuidad de que los poderes los iban a dejar cumplir su proyecto sin ningún tipo de oposición. Fíjense, esta revolución del orden empieza a enfrentarse con agresiones de las clases dominantes y también, siguiendo una lógica de todas las revoluciones, a cada agresión de las fuerzas retrógradas viene una progresiva radicalización revolucionaria. Y así como contra la República se alzan las huestes de Monteverde y las huestes de José Tomás Boves, y viene la invasión del pacificador Morillo, y viene el bloqueo que establecen primero España, después hasta Estados Unidos tiene un bloqueo contra la introducción de armas a Venezuela. Al mismo tiempo, entonces, la revolución avanza hacia la liberación de los esclavos, que inicia Bolívar liberando a los propios esclavos poseídos por su familia.
y de allí avanza hacia las confiscaciones radicales de los bienes de los realistas, que son las más grandes expropiaciones que se han realizado en la América Latina, y hacia un proyecto que se vuelve continental y que en definitiva se alza a proyecto de integración. Aquella primera chispa, aquella primera intuición, aquel enamoramiento, aquel embobamiento, viene siendo después un movimiento que establece un cataclismo en los poderes del mundo, y que en lugar de dar una América Latina liberada por los ingleses tenían un plan con Wellesley, que iba a ser Wellesley, que iba a ser después el vencedor en Waterloo, pues el duque de Wellington, para liberar también América, igual que lo tenía Pepe. En lugar de ser una América liberada por potencias foráneas y colonializada por ellas, surge como un actor político independiente, con sus hierros, sus traspiés, sus desencantos, sus fracasos abrumadores, sus triunfos, sus entusiasmos, pero como una autora de su propio destino, Entonces, todos estos hechos no cierran el debate que se plantea esa mañana idílica, abren un debate, es un debate que no se ha abierto, no se ha cerrado todavía, es un debate entre soberanía divina o de la élite y soberanía popular, un debate entre sociedad estratificada y de clases y sociedad igualitaria, un debate entre fragmentación e integración, un debate entre dependencia de los poderes imperiales y destinos propios para lo que Bolívar llamó la cuarta parte del mundo. Es un debate que afortunadamente no se ha cerrado, que está abierto, que se encona, que va creciendo en una espiral cada vez más poderosa y más amplia para definir el destino de nuestras naciones. Y uno podría entonces terminar frente a toda esa serie de mitos que cerraron nuestra historia y la ignorancia de nuestra historia, no diciendo yo tampoco quiero mando, sino yo tampoco quiero mito. Muchas gracias.